Muy bien. Ahora, cuando la nación judía rechazó al Mesías, ¿estaba el Mesías claramente retratado en los primeros 5 libros de la Biblia? Definitivamente, fue como dijiste en tipo, lo vivían todos los días en el tabernáculo. Él era el cordero inocente que iba a ser sacrificado, y él era el sacerdote. Era ambos. Era el mediador de un pacto. Así que allí estaba el plan de salvación. Todo estaba representado en el santuario en cuanto a cómo funcionaría el plan de salvación. Ahora, puedes tomar eso y puedes convertirlo en un ritual y decir, bien, estoy siguiendo este ritual, por lo tanto soy salvo. O tienes que estudiarlo y ver cuál es el verdadero problema y pedir un nuevo corazón para que puedas cumplir. Sí, y luego decir, hago esto para honrar al que ha hecho todo esto por mí. Bien, entonces si decidiera no hacer nada de lo que decía, pero era israelita, entonces estaba caminando con ellos, podría ser uno de la multitud mixta o lo que sea, sabía que tenían la verdad, simplemente no la vivía. Incluso podía hacer los sacrificios y todas las cosas que tenían que hacerse, pero el corazón no estaba bien. Muy bien, así que fue una prueba perfecta, digámoslo así, para ver si caminarían de esta manera o no. Y esto sucedió dentro de las filas de la iglesia. Ahora, ¿podrías huir de esta iglesia? Sí, si quisieras, Sí, si quisieras, pero entonces no tuviera los oráculos, ¿cierto? estarías en el desierto. Porque Dios le dio los oráculos a la iglesia. En realidad estás en la oscuridad si no te quedas con la verdad. Correcto, así que vayamos un poco más allá y digamos que cuando la nación judía rechazó al Mesías, que estaba claramente representado en el Pentateuco, ¿quiénes luego se convirtieron en los custodios de los oráculos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quién tiene ahora que representar lo que los oráculos, la palabra de Dios, tienen que decir? Bueno, leámoslo en Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, hablando con los judíos, están hablando los israelitas físicos, dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Hay un cambio aquí? Sí, ¿Por qué? Porque rechazaron los oráculos. así que tenían los oráculos, pero los rechazaron por completo. ¿Cuál es el valor de los oráculos en ese momento? Ahora era solo un ritual, era una tradición. Y se quedaron con una tradición. Pero ya no tenían los oráculos, los habían tradicionalizado, si podemos decir eso. Así que vayamos a Apocalipsis 12:6 y nos dice quién tomó el control. Y la mujer, ahora recuerda en la Biblia, una mujer es una iglesia, huyó al desierto. Ahora, ¿estaban los hijos de Israel en el desierto? Así que tenemos una experiencia similar. Así que el mensaje que albergaba el tema de la salvación estaba con los israelitas. Ahora, los rechazaron y Dios dijo, nos volvemos a los gentiles, se lo damos a ellos. Y entonces nació la iglesia. Tenían la palabra de Dios, la misma que tenían los israelitas, pero reconocieron que la figura central era el Mesías y que el tipo se había cumplido con el antitipo. Así que ellos eran los que podían explicar y llevar los oráculos de Dios al mundo. Y aquellos que querían apegarse a la tradición y olvidar la sustancia, simplemente se quedaron atrás. Todavía podían ser injertados si se volvían de sus pecados. Pero como nación, se acabó. Se les quitó y se les dio a los gentiles. ¿Cierto? Y esta mujer, esta iglesia, también fue perseguida. Al igual que persiguieron y mataron a los profetas. Así persiguieron a esta iglesia.
Los echaron a la cárcel, los hicieron golpear, y cuanto más lo hacían, más crecían. Bien, entonces primero hicieron que la iglesia los persiguiera, enviaron a Pablo para que fuera y los persiguiera, quien en ese momento se llamaba Saulo, y dijo: vayan y persigan a estas personas, y se convirtió en uno de ellos. Sí, Ese es un gran problema. él cambió. Muy bien. Entonces esta terrible secta que persiguió, en realidad lo atrapó en la red Sí, se unió. y se convirtió en un sectario y estaba orgulloso de ello. Bien. Entonces esta es la iglesia y esta mujer fue perseguida no solo desde adentro, sino que también fue perseguida por los poderes políticos, los romanos y Nerón. Los usaron como antorchas y los quemaron en el Coliseo. Así que ella huyó al desierto. Ella tuvo que separarse de las ideologías que la rodeaban, ya sean las basadas en la tradición o las basadas en el paganismo. Separarse. Así que ella se fue al desierto donde Dios había preparado un lugar para ella, para que él la alimentara. Ahora, alimentara, ¿de qué la estaba alimentando? Los oráculos. Los oráculos. Ella debe estudiar la palabra y entender los oráculos. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? 1260 días, es decir, el periodo de los 1260 días o años de supremacía papal, donde, de nuevo, la tradición había tomado el lugar de los oráculos. Así es. Los oráculos estaban escondidos. Estaban escondidos en un idioma extranjero, latín. Nadie lo leía. E incluso si pudieran, no podrían leerlo. No entenderían el idioma y no podían leer en segundo lugar. Bien, pero Dios la alimentó. La palabra no desapareció. Así que esta iglesia era ahora la que tenía los oráculos en el desierto. Y ella estaba siendo sustentada por ellos. Ahora, ¿qué sucede después de los 1260 días? Que si recordamos, nuestra imagen profética fue de 538, cuando el papado asumió influencia política, hasta 1798, cuando perdió su influencia política. Ahora, ella era solo una mujer basando sus enseñanzas en la tradición, como los judíos, pero ella ya no era un poder político. Así que esta mujer tenía los oráculos y fue sustentada por ellos durante ese periodo de 1260 días o años que terminó en 1798. Bien, ¿qué sucedió después? Leemos en Apocalipsis 12 lo que sucedió. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que Cristo es el centro y tienen los oráculos y ellos le han vencido al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Ese es el plan de salvación y de la palabra del testimonio de ellos. Así que ahora esta es la palabra de Dios, que consiste en el Pentateuco más lo que los profetas habían añadido. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Esas son las naciones de alrededor, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El corto tiempo que tiene es desde el tiempo de Cristo hasta el fin del tiempo de gracia. Sí, Ya casi estamos en un periodo de 2000 años para ese evento, ¿cierto? Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Así que persiguió a la iglesia que tenía a Cristo como su centro. A Cristo como su centro. sí, él estaba usando el poder del anticristo para hacer esto los 1260 años. Entonces, ¿qué le pasó a esta mujer? Ahora se habían dado cuenta de que los oráculos de Dios estaban realmente envueltos en el Mesías.
Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Ahí tenemos esa misma imagen. Ella va al desierto, igual que los hijos de Israel. Fueron sacados de Egipto, llevados al desierto. Así que eres sacado del mundo y del pensamiento del mundo y llevado a la armonía con la iglesia. Sí, en el desierto es donde Dios puede hablarte y ponerte en armonía. Incluso Moisés tuvo que ir al desierto durante 40 años para que Dios se pusiera de acuerdo con él. Y muchas cosas pasan en el desierto. Por ejemplo, tu dieta cambia y puedes anhelar las ollas de carne de Egipto, todo tipo de pequeñas cosas de las que no vamos a hablar en gran detalle. Muy bien, y allí fue sustentada. ¿Con qué fue sustentada? Probablemente con los oráculos de nuevo. Con los oráculos, bien. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que es exactamente lo mismo que los 1260. Así que esta iglesia tenía los oráculos y fue sustentada por ellos durante 1260 días o años y estaba vestida de silicio.